Teniendo en cuenta que la producción textual es un aspecto muy importante en la enseñanza de la lengua castellana y que como futuras docentes se pretende mejorar aspectos de la escritura que hoy en día no le permiten al estudiante expresarse de manera escrita, es por esto que mi compañera Laura Vanessa Cuellar Mora y yo, Karina Giraldo Borbón, hemos decidido trabajar en el fortalecimiento de la producción del texto expositivo escrito a partir de la cohesión, sinonimia y antonimia, desde el tema contextual producción cauchera en el Doncelló Caquetá, con los estudiantes del grado sexto de la institución educativa Jorge Abel Molina. Estos estudiantes realizaron la prueba diagnóstica en la cual identificamos la dificultad en torno a la cohesión textual, sinónimos y antónimos, en la producción de textos expositivos escritos, lo que dio paso al siguiente interrogante. ¿Cómo fortalecer la producción del texto expositivo escrito a partir de la cohesión, sinonimia y antonimia desde el tema contextual producción cauchera en el Doncelló Caquetá con los estudiantes del grado sexto de la institución educativa Jorge Abel Molina? La importancia de poder escribir y más un texto, cualquier texto, en especial el texto expositivo, es tener buena cohesión textual. La cohesión textual se trata sobre ser coherente y tener, por la palabra que dice cohesión, un texto con otro. No podemos empezar a hablar de mariposas y terminar hablando de ropas. Si empezamos hablando de mariposas, terminamos hablando de mariposas. La cohesión textual se trata de eso, de tener una conexión entre párrafos y hablar del mismo tema durante todo el párrafo. ¿Ya? En especial nosotros vamos a trabajar sinonimia y antonimia. Es usar sinónimos, ¿vale? Porque los sinónimos no le cambian el sentido al texto. Si usamos antónimos, pues como significan lo contrario a las palabras que ya hemos utilizado, entonces le vamos a cambiar el sentido totalmente al texto. Entonces, por eso la importancia de ampliar nuestro vocabulario, ¿vale? Para que así le demos una buena estructura al texto y que el texto tenga una buena fluidez verbal. Y aparte de eso, para lograr una cohesión textual. Un texto que tiene varios usos de sinónimos es un texto rico de leer, es un texto que no aburre. Como dijo la compañera, me aburrió leer un texto donde siempre está repetida en cada oración la misma palabra, habiendo tantas palabras que la pueden sustituir sin necesidad de cambiar. En este punto observamos a los estudiantes realizando su producción final y publicándola en el muro expositivo hecho en clase. Podemos observar que los estudiantes en la prueba diagnóstica responden interrogantes relacionados al ámbito de la escritura. Como se aprecia en la pregunta número 1, ¿te gusta producir textos escritos? El 58,8% de los estudiantes dice que le gusta escribir. Pero en la pregunta 2, ¿con qué frecuencia escribes? El 35,3% de ellos dice que escribe de manera poco frecuente, lo que es contradictorio en relación con la pregunta anterior. En cuanto a la pregunta 3, ¿cómo ves la escritura? El 76,5% dice que ve la escritura como un proceso, aunque en la siguiente pregunta, ¿conoces el proceso de escritura? El 64,7% dice no conocer dicho proceso. Finalmente, los estudiantes cuentan cuáles son sus temas de interés a la hora de escribir. Se evidencia que gracias a las sesiones desarrolladas en el transcurso de la práctica, los estudiantes despejaron dudas sobre el uso correcto de la cohesión textual, sinonimia y antonimia en la producción de texto expositivo escrito. Esto se sustenta gracias a la prueba de salida realizada en los formularios de Google, pues en la pregunta número 1, según lo visto en clases anteriores, ¿sabes qué es un sinónimo, un antónimo y sus diferencias? El 62,5% de los estudiantes respondieron correctamente. En la pregunta número 2, encuentra los sinónimos correctos de las palabras subrayadas.
Hablamos en Al Campo de Caracol Radio con Eliana Álvarez Bermúdez, integrante del Comité de Caucheros del Doncello, quien explicó que son alrededor de 70 personas entre madres cabezas de hogar, población indígena, afrodescendiente, adultos mayores y víctimas de violencia que se han dedicado a la siembra del árbol del caucho. El 87,5% acertaron en la respuesta, lo que da a entender nuevamente que las sesiones aplicadas sí fueron de gran avance en los estudiantes. Por último, en la pregunta 3, encuentra los antónimos apropiados en las palabras subrayadas. Es una tarea intensa que se está desarrollando en las familias con acciones manuales para la extracción del caucho, para lo cual se han recibido apoyo del programa El Campo Emprende del Ministerio Agrícola. El 62,5% de los participantes eligieron la respuesta correcta, lo que da sustento a los objetivos propuestos para nuestro proyecto de investigación. En este punto de nuestra presentación les tenemos las conclusiones. Primera, los estudiantes al final del proceso obtuvieron conocimientos acerca de la tipología textual, que en este caso fue el texto expositivo escrito tipo folleto, lo que se sustenta con las producciones escritas que elaboraron los alumnos en el transcurso de las sesiones. Segunda, en relación con la cohesión, sinonimia y antonimia, los estudiantes fueron más conscientes sobre el uso de los mismos a la hora de producir sus textos, lo que se pudo ver al analizar sus producciones tipo folleto. Tercera, los estudiantes aprendieron más sobre el tema de su contexto, que fue producción cauchera, gracias a la información suministrada en las sesiones programadas, la cual tomaron como referencia para las producciones textuales. Para finalizar, es de suma importancia fortalecer las competencias comunicativas de lectoescritura de los estudiantes en las diferentes tipologías textuales, en este caso en el texto expositivo escrito. Asimismo, es relevante trabajar sobre temas contextualizados. En este sentido, y en pro de mejorar las prácticas de la enseñanza de la escritura, tenemos las siguientes recomendaciones. Primero, se recomienda a los estudiantes que tengan en cuenta el proceso de escritura que va de la mano con la lectura. Es una dupla que no se puede separar para lograr un buen proceso de producción escrita. Número 2, asimismo, se les recomienda que en el caso de no escribir con mucha frecuencia, empiecen a hacerlo sobre temas de su interés y de su contexto sociocultural, siempre teniendo en cuenta el proceso para llegar a tener textos de calidad, planeación, textualización, revisión y publicación. Y por último, es pertinente recomendar a las instituciones educativas de nivel básica y media la normativa legal con base a los lineamientos curriculares con el fin de que los estudiantes no lleguen a una educación superior con falencias en la producción textual.